Bueno, estoy considerando que estamos en horario. Largamos. ¿Me escuchan bien todos? Sí, se escucha bien. Bueno, vamos a compartir pantalla, vamos a hablar un poquitito del cáncer de riñón, que era la idea. ¿Están viendo la imagen? Sí, doctor, sí se ve. Bueno, la idea un poco es conversar de qué es lo que eh, viene sucediendo en los últimos tiempos con el riñón, con los tumores malignos, así como lo de la próstata también. Hubo cambios realmente significativos. Este, el cáncer, sobre todo avanzado del riñón, también está empezando a encontrar un lugar con estas nuevas modalidades. A partir desde hace unos 5 o 6 años, comenzamos a hacer reuniones conjuntas con los anatomopatólogos y con los oncólogos para tratar de charlar juntos sobre estas cosas. Y un poco les quería contar cuál ha sido la evolución en general del cáncer del riñón. El tratamiento convencional básico del cáncer del riñón siempre ha sido y sigue siendo la cirugía radical, o sea, la nefrectomía radical o celdectomía renal, como ustedes quieran llamarle, la cirugía conservadora, o sea, podemos resecar parcialmente un tumor, dejando el resto del órgano con margen de seguridad. La nefrectomía parcial, que conceptualmente es lo mismo, también sacamos una parte del riñón y dejamos un poco. La tumorectomía, que puede ser de necesidad o electiva, y todas estas prácticas se pueden hacer a cielo abierto en forma laparoscópica y laparoscópica mano asistida. ¿Qué quiere decir esto? Todo este grupo grande de cirugías han venido a ponerse a la par de lo que se conoce como las cirugías ahorradoras de nefrona, es decir, tratando de ver de qué manera nosotros podemos conservar algo de parénquima renal que pueda ser útil para la función renal del paciente primero o para en algún momento cuando el paciente pudiese tener algún otro problema en el lado contralateral, no necesariamente un tumor, pero por ejemplo un traumatismo, por ejemplo si es un diabético, entonces dejar algo de riñón siempre es bueno y es necesario. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la cirugía radical sigue siendo el gol estándar y cuando yo empecé allá hace alrededor de casi 30 años, a todos los tumores, a todos, indefectiblemente, si tuviesen el tamaño que tuviesen, los operábamos y sacábamos el riñón entero. Y aún veo pacientes dando vuelta por la vida por tras de nefrectomías completas, sin haber cambiado, pero evidentemente la aparición y la observación de que haciendo cirugías más pequeñas, probablemente, les cuento, va a pasar lo mismo a nivel de testículo en algún momento, haciendo cirugías mucho más localizadas, veíamos que la sobrevida no cambiaba y de que nosotros dejamos un órgano funcional importante como reserva por cualquier cosa. Bueno, como les decía, los tumores localizados pueden ser pasibles de tratamiento radical si no hay alguien que sepa hacer alguna de los tipos de cirugía ahorradora de nefrona. La ablación con radiofrecuencia, que se observa en algunos otros lados, y también la vigilancia activa o la observación, tal cual en el caso del cáncer de próstata. Que es importante cuando uno define qué tipo de cirugía le va a realizar a un paciente. Y bueno, influyen varios factores que después terminaron armando distintos esquemas o scores que depende del grupo clínico, pero que es lo que nos interesa desde el punto de vista conceptual a nosotros que ustedes conozcan para poder orientar, porque ustedes son en primera parte orientadores. Primero, la localización del tumor. ¿Y por qué la localización del tumor? Porque no es lo mismo este tumor, independientemente del tamaño que tenga, que está casi afuera del riñón,
que este y mucho menos que este. ¿Y por qué digo yo? Porque la complejidad, más allá del tamaño acá, hace que yo tenga que variar. A esta lesión, probablemente si yo tengo o soy un cirujano hábil y tengo instrumental, puedo hacerle tranquilamente una nefrectomía laparoscópica con margen de resección y fíjense en ustedes, le dejo casi todo el riñón. Y si ese paciente tiene 50 años, vaya si no es importante, le quedan 20 o 25 de expectativa. Inclusive este también podría ser pasible de la misma modalidad, o si ustedes quieren, no soy laparoscopista, no tengo habilidad para hacer tumorectomía, bueno, hago una nefrectomía parcial y dejo casi más de la mitad de un riñón. Pero acá tengo muy pocas posibilidades de hacer ese tipo de cirugía, pero tengo un detalle más. Lo tengo al tumor dentro de la vía excretora, o sea, yo ya tengo desplazamiento de células neoplásicas a nivel de la vía excretora, por lo tanto, ya es poco probable también que el uréter no tenga alguna siembra de este mismo tumor, por lo tanto, ya este tumor, lo tengo que sacar entero, más allá que sea uno o dos, pero ya está dentro de la pelvis. Entonces, la complejidad y la ubicación, cuando yo pregunto en el examen, cuando yo miro una tomografía, ¿qué me interesa ver de un tumor de riñón? La primera respuesta está dada en, eh, el- en 4 elementos que son muy simples. Uno de ellos es la localización. Buah. El otro elemento es el tamaño y junto con la localización nos va a permitir esto, valorar la resecabilidad, porque tampoco es lo mismo un vaso que está pegado, un tumor que está pegado a la vena renal, que un tumor que está lejos de la vena renal. ¿Cuál es el tumor ideal? Un tumor chico, de menos de 4 centímetros y que sea exofítico, para poder hacer una tumorectomía. Pero generalmente estos tumores ideales no están siempre. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos el concepto de la localización del tumor como primer concepto. El segundo concepto importante es el tamaño. Un tumor menor de 4 centímetros, independientemente de su localización, sea que uno saque el riñón entero, lo saque parcialmente o lo saque al tumor solo, tiene altísimas chances de una sobrevida muy larga libre de enfermedad. Mientras que si yo tengo un tumor por arriba de 7 centímetros, sobre todo si tiene contacto con la vía excretora, estamos hablando de que es un tumor que es altamente probable de que en algún momento ese paciente haga una recidiva y podamos empezar a encontrar metástasis. Entonces, localización, tamaño tumoral es el otro elemento. Y el tercer elemento es el tipo de tumor. Si tengo un tumor sólido o tengo un tumor quístico. Porque no todos los quistes son tumores y por lo tanto la evolución de esos tumores van a ser totalmente diferentes. Entonces, resumiendo, ¿qué me fijo yo? Inclusive en la eco a veces se puede ver, pero particularmente en la tomografía. Localización, tamaño tumoral y volumen tumoral. Esas son los tres elementos que me va a hacer cambiar si tengo la capacidad de hacerlo en cualquiera de las tres modalidades que hemos hablado de cirugía, ya sea cirugía radical o algún modelo de cirugía ahorradoras de nefrona, o probablemente si yo tengo este tumor de 4 centímetros en un paciente de 84 años, y probablemente le diga al señor, viva todo lo que le quede con su tumorcito, ya está, no se va a morir por eso. Entonces, ahí está el criterio como para no volverse loquito. Y el tercer elemento es si es sólido o líquido, porque no va a permitir evaluar. Ahora, con la tomografía sola, ¿nos alcanza para definir qué es lo que vamos a hacer? No, pero para ustedes como médicos generales basta y sobra con que ustedes puedan analizar y decirle a ese paciente, mire, usted se va a tener que operar, es probable de que esa cirugía le tengan que sacar
todo o parte del riñón, va a ser una decisión del especialista. ¿Por qué? Porque ya ahí nosotros entramos a jugar con otros elementos como podría ser la resonancia magnética o la angioresonancia renal bilateral, que nos permite ver sobre todo cómo está la distribución de los vasos y de los neovasos para planificar una cirugía ahorradora de nefrona, como puede ser una tumorectomía. Por lo tanto, ya lo estudiamos un poquito más al paciente. Pero básicamente para ustedes es más que suficiente eso. Bueno, a partir de que han empezado a aparecer todas estas cuestiones que integran distintos elementos, sobre todo para realizar cirugías mini-invasivas como la laparoscopía, se han intentado hacer varios cuestionarios, pero actualmente, por lo menos yo en lo personal y en nuestro medio, el que más utilizamos es el sistema de Padua, que pone 4 elementos en distintos niveles, y de acuerdo a eso aconsejo o no el tipo de cirugía que uno va a realizar. Fíjense en ustedes, como yo les decía, el tamaño de menor de 4 es muy importante, entre 4 y 7 es otra cosa, pero cuando tenemos más de 7 la cosa se complica. Es muy importante el seguimiento de estos pacientes una vez que uno haga el tratamiento. ¿Y por qué? Porque en realidad hasta 10 años después pueden aparecer recidivas. Se dice que el primer año laboratorio, radiografía de tórax cada 3 meses y una tomografía al año, análisis de radiografía de tórax cada 6 meses el segundo y el tercer año, con tomografías anuales, y más de 3 años, una radiografía y una tomografía cada 2 años. Sería una pauta de seguimiento, pero concientizar al paciente que durante 10 él se tiene que cuidar y hay que seguir controlándolo. La observación acá también tiene sus críticos y tiene sus promotores. En el año 95, Bosniak, un nombre que por ahí les va a sonar conocido porque él es el que hizo la clasificación de los quistes, en quistes simples y quistes complejos. Miren, fíjense ustedes, en el año 95, en 40 pacientes con tumores de menos de 3 centímetros, los observó durante 2 y 8 años y se fijó que el crecimiento de esos tumores no era mayor de 1,3 centímetros al año y ninguno hizo metástasis fuera del órgano. Por lo tanto, le daba pie para decir que era una opción válida en pacientes que tenían tumores pequeños. A partir de ahí, la vigilancia activa fue un elemento que se fue incorporando al arsenal terapéutico, y si por alguna razón había que postergar el tratamiento o el paciente no lo deseaba, es la primera opción. Cuando hay contraindicación quirúrgica, seguido a riesgo importante elevado, como infarto de miocardio, necesidad de anticoagulantes u otros tratamientos recientes, ante cualquier situación la vigilancia activa puede ser una herramienta que nos puede ayudar. La malignidad, dice, no está clara y el paciente tiene miedo de los efectos secundarios o complicaciones del tratamiento. Discutible con el paciente, volvemos a lo que yo le he dicho primero, hay 4 patas, el enfermo, yo, la evidencia y la experiencia, y tenemos que hacer jugar las 4 cosas cuando recomendamos. Siempre el paciente puede posponer la terapia y esperar que haya progresión para realizar un tratamiento más invasivo. El sujeto desea, o sea, un tratamiento curativo. Por lo tanto, todas estas cosas hay que tener en cuenta para no irnos para el otro lado, sobre todo para volver a lo que hacíamos antes, sacar 100% de los riñones, no importando el tamaño tumoral. Por supuesto que si no trabajamos entre todos y entre diferentes centros va a ser muy difícil, a pesar de que siempre uno va a quedar con dudas, al trabajar en equipo, la sensación de que la probabilidad de que nos equivoquemos menos es mucho mayor.
Siempre existe la posibilidad, cuando uno hace vigilancia activa, de que una enfermedad empeore, pero esto, si está pautado con el enfermo, no debería ser un problema. Y por supuesto tener la conciencia que en el control, que debe ser una herramienta indispensable en la vigilancia activa, actuar en el tiempo oportuno cuando ya esa vigilancia activa haya perdido los criterios. Por ejemplo, que el tumor pase los 4 centímetros y pase a 7, ya estamos en otra cosa. El otro tema complejo y discutido hasta el día de hoy todavía, un poco menos quizás hoy, es biopsiar los tumores. Cuando nosotros preguntamos, la regla de oro en el examen dice de que en cáncer de riñón no se hace biopsia. Y en líneas generales es así en el 90% de los casos de nuestra realidad hasta el día de hoy. Ahora, sí existe ahora una posibilidad de que ante una duda, antes decíamos preferimos sacar un riñón y no comérnoslo del tumor. Hoy la metodología y las técnicas han mejorado lo suficiente, porque el fundamento de no biopsiar era no sembrar en el retroperitoneo células tumorales. Hoy se puede punzar el riñón, hoy se puede tomar una muestra y realizar un tratamiento y, ¿qué más les digo? Si queremos realizar un tratamiento de una ablación, en donde realmente es necesario saber que es un cáncer para que autoricen el procedimiento. Así que, si bien la biopsia no sigue siendo el gol estándar para todos los pacientes, ante determinadas situaciones se la puede utilizar. Como regla, les digo, 8 de cada 10 lesiones sólidas tumorales son adenocarcinoma de riñón hasta que no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, ese es el fundamento por el cual nosotros prácticamente a la gran mayoría de estas lesiones, los urólogos no recomendamos una biopsia prequirúrgica como lo haríamos con el testículo o como lo haríamos con la próstata. ¿Está claro? Otro gran problema, que es el que produjo el cambio del que vamos a hablar un poquito, fue el paciente que era inoperable, aquel paciente que llegaba ya con tumores realmente muy grandes. En la época que yo era residente, era muy común que muchos pacientes llegaran con la triada sintomática: dolor, tumor y hematuria. Hoy prácticamente es poco probable. ¿Por qué? Porque la mayor forma de diagnosticar hoy tumores de riñón no está dada por la triada ni por la clínica, está dada por los estudios complementarios y básicamente por la masificación de la utilización de la ecografía como método de diagnóstico, que ha permitido, felizmente, cada día encontrar tumores más chicos que absolutamente estaban asintomáticos. ¿Qué podemos hacer en el cáncer de riñón avanzado? Tumores por arriba de 7 o más. Una nefrectomía siempre, porque es la fuente generadora de lesiones, con resección de metástasis solidaria, por ejemplo, en el pulmón. En algún momento se utilizó hormonoterapia, hoy prácticamente no tiene valor. Quimioterapia nunca anduvo bien. La radioterapia tampoco anduvo bien, ni siquiera en la metástasis celular. Y por último, la inmunoterapia, que fue la primera herramienta que utilizamos durante un tiempo. La inmunoterapia comenzamos utilizando esquemas de vintage, como le diríamos hoy día, en donde hacemos interferón con muy poca respuesta clínica, con muy mala calidad de vida, con muy mala tolerancia, hasta que empiezan a aparecer los inhibidores de la angiogénesis. Los dos primeros, sunitinib, sorafenib, están a disposición también en nuestro medio, las cuales comienzan a dar una mejor respuesta y proveen una mayor sobrevida que la inmunoterapia convencional con el interferón y las interleuquinas. Por supuesto, sin
no tener efectos adversos, neutropenia, trombocitopenia y leucocitopenia. Pero ¿qué empieza a pasar? Empezamos a utilizar esta cantidad de, de elementos y empiezan a haber series de estudios en las guías clínicas. Cada uno empieza a utilizar esquemas distintos con protocolos y pacientes distintos y empezamos a encontrar, fíjense en ustedes, que las series los números eran bastante diferentes, 89 a 66, 80 de vuelta, 74, 50, 38, 50, 19. Por lo tanto, no había ni hay hasta el día de hoy, un acuerdo en este caso de prolongar la calidad de vida y el riesgo de que estos pacientes evolucionen en sus metástasis a los 5 años. Eran muy disímiles. Siempre discusión, siempre grieta. ¿Y qué pasó? El tumor del riñón tiene una característica biológica muy particular. No nos vamos a poner a hablar de todo esto porque no es para ustedes ahora. Pero fíjense en ustedes que la cantidad de genes que están involucrados en el desarrollo de metástasis después de una cirugía. Por lo tanto, cualquiera de esas expresiones que fueron y están siendo estudiadas debían ser tratadas para tratar de disminuir o alejar ese problema. Y evitar la recurrencia o evitar el pase, sobre todo en los estadios 2B y los 3, que son los más comunes. Fíjense en ustedes cómo había ya una diferencia de un 4% en respuesta entre un estadio 1 y un estadio 2 o 3 en cuanto al tratamiento. Y ahí es donde uno tiene que empezar a sentarse a pensar y a mirar qué es lo que puede hacer en beneficio del paciente y para hacer una mejor medicina. Nosotros tenemos estos 16 genes. Estamos hablando de estadios 1 y 3, que son, y fíjense en ustedes, el cuadrito de diferencias, donde hay tumores de alto, de bajo y de riesgo intermedio. Y fíjense en ustedes cómo la curva roja es la que predomina, mientras que lo que tiene un riesgo bajo. Entonces tenemos que averiguar también qué grado cómo encasillar al tumor, de bajo riesgo o de alto riesgo. Y aquí la respuesta la dio este señor que se llama Leibovitz con este trabajo, en donde él pudo determinar eso y a partir de eso incorporar estrategias con los medicamentos y con la cirugía para aumentar la sobrevida y la calidad de vida. Fíjense en ustedes cómo encasillando esos tumores, perdón, en ese espacio pasamos de 28 los intermedios, 24 los de alto riesgo y 14 los de riesgo intermedio. ¿Qué me quiere decir, perdón, los de riesgo bajo? ¿Qué me quiere decir esto? De que si yo puedo normatizar los pacientes y estratificarlos como corresponde, seguramente voy a tener una mejor calidad de vida en primer lugar y segundo, voy a tener una prolongación de la vida y de hecho, a veces nosotros decimos muy suelto de boca, uy, 2 meses, uy, 6 meses, uy, 3 meses, y la verdad que en oncología es muchísimo. Pero ¿qué es lo más impactante que hemos visto? Y por eso muestro esta imagen en los últimos tiempos. Fíjense en esta imagen, este gran tumor de riñón del lado derecho, una masa absolutamente voluminosa, y empezamos a pensar qué pasa si hacemos estas drogas antes de operar a los pacientes o antes de que estos pacientes sean operables. Si nosotros decíamos que la fuente primaria del tumor es el tumor por sí mismo y que sacarlo era siempre una necesidad, no una elección. Cuando teníamos un paciente que era inoperable y no se lo sacábamos, prácticamente lo condenábamos, pero a su vez era imposible operarlos.
Entonces alguno de estos muchachos pensó, y bueno, si usamos estas drogas antes y vemos qué pasa, y bueno, veamos qué pasa. Se disminuye el tamaño del tumor, reduce la complejidad de la cirugía, aumenta la tasa de curación y se puede testear in vivo la sensibilidad del tumor. Por lo tanto, solo podemos hablar de estos temas cuando trabajamos en conjunto. El urólogo, otro cirujano, el oncólogo, los clínicos, el patólogo, el radiólogo y el paciente, de vuelta, el equipo. Y fíjense en ustedes qué pasó con esa masa. Empezamos acá, seguimos con el esquema sunitinib sorafenib prequirúrgico, seguimos acá y fíjense en ustedes en qué terminamos. Este tumor era imposible de sacar o el paciente se moría en quirófano y este es un tumor absolutamente operable. Por lo tanto, es muy interesante de ver que la neoayudancia, sí, la ayudancia, o sea, operar y realizar tratamiento, está en una evolución realmente tremenda. Hay un montón de estudios, solamente para nombrarlos: el Azur tiene sunitinib, sorafenib, placebo; el Protect, pazopanib, placebo; el Source, sorafenib, el axitinib y placebo, y así sucesivamente. Así como en próstata, en cáncer avanzado, tenemos muchas moléculas, seguramente en este estadio también la vamos a tener, pero yo creo que lo más interesante y, y lo más importante para estos pacientes que se morían el 100% es que ahora, entre la neo y la ayudancia, podemos encontrar la posibilidad de que estos pacientes vivan un poco más y vivan mejor, sobre todo lo que tengan que vivir. Bueno, esto del, de la morfometría ya lo hemos hablado, muy importante. En el centro de, de nuestro objetivo como médicos siempre debe estar la calidad de vida. No nos olvidemos de todo el entorno familiar, laboral, de amigos, que es muy importante. Ayer y antes de ayer y durante esta semana tuve un hecho personal desgraciado con la pérdida de un familiar en Salta, y la verdad que cuando a veces le toca a uno, reflexiona sobre ciertas cosas que nos están pasando ahora en estos tiempos de pandemia y que nos obligan a por ahí no poder despedir a familiares o amigos, más allá de juntarnos para festejar algo. Y creo que nos está también obligando a pensar a los que tenemos responsabilidades, no solo en un consultorio o en un hospital o en la parte privada, sino lo que tenemos responsabilidades médicas desde cuando nos involucramos dentro de nuestra sociedad, en empezar a charlar de estos temas y ver de qué manera podemos tratar de que la humanización de, el final de la vida de una persona tenga en cuenta estos elementos que yo le estoy hablando. Bueno, como conclusión, está demostrado que se mejoró notablemente la sobrevida en estas 2 últimas décadas en cáncer de riñón, eh, y pasando en el estadio 1 con una simple tumorectomía del 75 al 65% y del 32 al 91%. La revisión de la literatura apoya el concepto de mejoría tanto en pacientes localizados como avanzados. Esto se debe a todos los factores que hemos hablado, pero sobre todo en los tumores avanzados, porque hemos entendido mejor la biología molecular del tumor, que permite un enfoque más claro y unos tratamientos más direccionados a los focos de metástasis. La neoadjutancia no es un estándar hoy día en ninguna clínica, pero sin duda es una opción a discutir con los pacientes, y yo creo que va a ser un estándar en el corto plazo. Cuando hablo de corto en esta patología, estamos hablando de los próximos 5 años. La aprobación de sunitinib ayudante es un hecho en muchos países del mundo. Por tal motivo, la discusión con el paciente de alto riesgo es obligatoria. Nosotros la estamos dando, es obligatoria y en equipo. Como en tantas áreas de la oncología, el estándar es dinámico y existen estudios en curso. El trabajo multidisciplinario es un paradigma, y
Lo demuestran miles, esto es de ASCO 2018, donde se juntan todos los oncólogos a discutir estos temas y ya no existen dudas de que si trabajamos juntos y elegimos un tratamiento a medida para ese paciente, seguramente los resultados van a ser mejores. Bueno, muchas gracias por escucharme y ahora, bueno, soy todo oídos para escuchar la, las preguntas que quieran hacer ustedes en relación al tema en una primera parte y después alguna otra cosa en particular que quieran preguntar sobre el cursado o lo que fuera. Los escucho. Por favor, digan el nombre, ¿no? A la pucha, tan claro, no hay ninguna duda, no quieren consultar nada, no quieren preguntar nada, no les llama la atención nada. Doctor, soy Diga, Agustina. hola, Agustina, buen día. La biopsia no se hacía porque generalmente era adenocarcinoma. ¿En qué porcentaje dijo usted que era? No, yo no hablé de porcentaje en cuanto a la biología. La biopsia, en realidad, como te digo, el concepto de no biopsiar masas renales sólidas viene desde hace muchos años atrás. Si alguno tiene algún texto de esos viejos, como el libro de Ereñún, como el libro de Guzmán y todo eso que andan dando vuelta a veces pensando que son libros que algunas cosas que tienen todavía no han cambiado y sí pueden servir. Yo lo tengo más como adorno en mi biblioteca. Eh, Era porque se suponía que si nosotros pulsábamos el riñón con la tecnología, estamos hablando hace 30 años atrás, donde el concepto estaba muy arraigado fuertemente, no podíamos sembrar eh, tumor y si ese tumor era quístico con más razón, si había contenido líquido, porque eso se derramaba en el retroperitoneo y por lo tanto no tenía sentido. Y biopsiarlo con el riñón abierto, cuando hacíamos cirugía abierta únicamente, también generaba un doble problema porque habitualmente íbamos a sacarlo el riñón directamente, no teníamos ni siquiera pensado nefrectomías parciales o tumorectomías en ningún momento. Por lo tanto, independientemente de eh, la biología o la anatomopatología de ese tumor, el concepto era sacarlo y no se biopsiaba por el riesgo de siembra. Ahora bien, lo que yo dije es que si yo veo una masa ocupante renal en una tomografía, 8 de cada 10 aproximadamente es un cáncer de riñón hasta que se demuestre lo contrario. Ahora bien, el porcentaje de la variante histopatológica del riñón más común es el adenocarcinoma. Por lo tanto, si yo digo 8 de cada 10 son un adenocarcinoma, un tumor de riñón, seguramente de esos 8, la mayoría, el 90% si ustedes quieren, el 85%, el número puede ser variable en la serie de cada uno, van a tener esa biología por una cuestión de que es el tumor más común, pero no necesariamente tiene que ser un adenocarcinoma del riñón. Ese es el concepto. No sé si te quedó claro. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Doctor, buen día. Soy Daniel. Le quería Daniel, buen consultar día. si, buen día, en la nefrectomía radical también se extirpa la glándula suprarrenal. Cuando hace la celdectomía, que en teoría es la cirugía oncológica que hay que hacer, o sea, saco el riñón con toda la grasa perirenal, se saca un bloque con todos los ganglios y todo lo demás, se va todo. Sí, se va todo. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más?
¿A alguien más? Bueno, veo que bueno, está bárbaro, porque cuando empecemos a preguntar mucho cáncer de riñón. ¿Algún otro comentario que tenga que ver con otra cosa, con el cursado, con las clases, con los contenidos, con algún inconveniente? Estoy acá para escuchar y para tratar de ayudar a solucionar lo que no se pueda solucionar, lo que no se haya podido solucionar y con total confianza. Si no, nos iremos despidiendo si se toman un café y ya se conectan con los docentes a cargo. Eh, Ahí se siguen agregando cosas en el campus, en la parte de misceláneas, yo les cuento, y en el campus donde están puestos los, los videos quirúrgicos también. Vuelvo a reiterar que esos son espacios simplemente de, podríamos decir, de un paseo del conocimiento, de curiosidad, que no son motivo de pregunta de examen ni mucho menos, por lo tanto no son obligatorios, pero por ahí hay cosas que les pueden interesar e inclusive que les surjan dudas. A raíz de eso, en la reunión de cátedra que tuvimos esta semana, es probable de que veamos de hacer una prueba piloto con alguna cosa, porque ponemos cosas que por ahí ustedes no la pueden entender. Entonces, para tratar de que los que vean esas cosas las puedan entender, eh, estamos elucubrando una idea, eh, que armar algo así como un café con un experto, si le quieren llamar ustedes, en donde, por ejemplo, quien haga urooncología y los que hayan leído o hayan visto más cosas de urooncología puedan tomarse un café virtual con el doctor X. Ese doctor X le va a poder explicar un poquitito más. O sea, sacarle la curiosidad, no va a ser obligatorio absolutamente. Veremos, a ver, de día y hora, en este cursado probablemente con lo que nos queda no vamos a sobreabundar para no sobrecargarlo, salvo que la demanda de ustedes sea mayor, pero por el momento pensamos dos o tres y estábamos pensando en por ahí un sábado a la mañana como para liberar horarios de la semana para no complicar con las otras materias. Así que quizás esta semana le pongamos la novedad y quizás los dos primeros temas que tengo en mente yo para que hagamos sea la cirugía laparoscópica, sobre todo, que este, genera por ahí mucho interés, y el tema de urooncología que evidentemente está cambiando en forma constante. Así que simplemente, si no hay alguna otra más pregunta, desearles un buen fin de semana, decirles insistentemente, cuídense con lo que hay, no hay mucho más, lávense la mano, pónganse barbijo, respeten la distancia, no armen fiestas, sobre todo fiestas grandes. Si se juntan, júntense con un grupo chico, como llaman ahora la burbuja, ese grupo en donde ustedes se pueden llegar a mover entre 4 o 6 personas y no más. No es fácil, y sobre todo a la edad de ustedes creo que mucho más complejo. Por ahí separarse de los afectos, del novio, de la novia, de la pareja. Este, Así que hay que tratar de soportar. Estamos comenzando a subir el cerro, creo que estamos en la rotonda de San Javier o Nacheral, si quieren, para ser gráfico, pero no sabemos cuánto va a durar la subida y cuándo vamos a empezar a bajar. Así que es fundamental tener en cuenta eso y contenerse mutuamente cada uno en sus lugares y cada uno en sus hogares como mejor puedan. Así que hay que aguantar lo que viene. Ya va a pasar, todo pasa. El tiempo dirá, pero tenemos que tratar de evitar que el daño sea mayor. Y nosotros somos responsables, no solo porque somos médicos y somos la primera línea
de batalla, yo no, pero hoy en día muchos colegas míos sí, muchos que han sido alumnos míos como ustedes también, y médicos nuestros están hoy peleando por su vida por detrás de esta situación. Entonces la mejor manera de homenajearlos, creo yo, es seguir difundiendo el mensaje, seguir pidiendo a la gente que se cuide y que nos cuidemos nosotros dentro de lo razonable. Tampoco nadie pide cosas extrañas, pero es lo que hay. Así que bueno, que tengan un hermoso fin de semana y nos volvemos a ver la semana próxima.